Hola a todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo el segundo vídeo dedicado al Altar Quest. Y esta vez vamos a ver las mecánicas del juego. No me quiero meter en profundidad a hablar sobre ellas porque realmente lo vamos a ir descubriendo a medida que juguemos, perdón, la aventura. Pero sí que quiero daros un poco los conceptos y pinceladas básicas, pues digamos para entender básicamente la esencia del juego y que cuando nos pongamos a jugar sea un poquito más fluido y no haya que explicarlo absolutamente todo. Entonces, voy a comenzar un poco hablando de algunos conceptos previos. Por cierto, en el anterior vídeo se me ha olvidado colocar el personaje en la preparación en cualquiera de lo diré, de las casillas de la loseta de escalera. Me da un poco igual, vamos a colocarlo por ejemplo aquí. Y bien, ya sí que voy a comenzar a hablaros perdón, de los conceptos básicos. Vale, es importante saber que en las habitaciones hay unos espacios en concreto que se llaman espacios de puerta y son diferentes del resto de los espacios y luego ya veréis por qué. Lo siguiente es saber que estos son los dados que utilizaremos de ataque, estos son los dados de runa, que por cierto se me ha olvidado cuando hemos seleccionado la carta de altar, realmente se cogen todos los diferentes dados de runa, se tiran, ¿vale? Y se colocan ya, digamos, preparaditos para la partida, para poder ser gastados, ¿vale? Ya iremos viendo un poco la utilidad de estos dados, pero ya os diré que os adelanto que los podremos utilizar nosotros, lo podrán utilizar los enemigos y lo podrán utilizar, digamos, los diferentes elementos del juego, ¿vale? El juego en sí, los malos, básicamente. Es conveniente también hablar un poco de nuestro personaje, de las características y demás historias. Entonces, veréis que estoy usando dados para contabilizar la vida. Realmente hay unos tokens de vida, o en este caso de daño, que son de este tipo. Con esto marcamos el daño. Yo, si me disculpáis, para el tema del personaje principal, y seguramente también para los enemigos, pero bueno, sobre todo para el personaje principal, sí que voy a utilizar dados. En este caso, esos son el número de puntos de vida, que es 14. Entonces he puesto usar un dado de 10 y un dado de 6. Porque el dado de 4 desde la cámara cenital no se ve arriba. Entonces, esto que tenemos aquí arriba es a la izquierda. Por cierto, lo que estoy explicando es universal, salvo las características. La vida siempre está metida en un circulito rojo. Esto es la defensa, con lo cual cada ataque que nos hagan, el primer daño, digamos que lo bloqueamos pues, con nuestra armadura. Y luego tenemos una serie de características del personaje. Lo cierto es que los iconos son de lo más poco intuitivos. Esto que parece un libro y es rojo realmente es la fuerza, lo siguiente es la resistencia, la agilidad, la fuerza de voluntad, la carisma y la inteligencia. Os digo, totalmente intuitivos. Y esto que tenemos aquí abajo es el alcance para los diferentes efectos del juego, o por ejemplo aquí, que es Beckoning Stance, que es estancia provocadora, o posición provocadora. Pues en este caso, si os fijáis, pone, si la agotamos, que ahora hablaré de ello, cuando agotamos esta carta dice elige un enemigo que esté dentro de rango. Entonces siempre que habla de rango, esto indica el rango. Y ahora luego hablaremos del rango, qué es lo que es. Cuando hable de exhaust, que es agotar cartas, se hace girando las cartas. Como yo tengo un serio problema de espacio, voy a utilizar las mismas fichas que utilizamos con el personaje para indicar que hemos gastado acciones, pues yo cuando haya que hacer un exhaust de una habilidad, en este caso lo pondré así, ¿vale? Disculpadme, pero es que si no me come el espacio. También es conveniente hablar de las tres tipos de cartas diferentes que tienen los personajes. En nuestro mazo de cartas, fijaos que esta es nuestra mano inicial, aquí he tenido la suerte que me han salido una de cada tipo. Hay cartas de tipo Fit, que son cartas de proeza, que no cuestan acción y las podemos jugar en cualquier momento durante nuestro turno. Luego tenemos cartas de acción, que cuestan una acción para poder jugarlas, y cartas de reacción, que no cuestan acción, pero solo la podemos jugar cuando se cumpla la condición de reacción. Y como veréis, todas ellas tienen también un rango, porque muchas de esas cartas las podemos jugar contra enemigos o contra aliados nuestros, contra compañeros. Otra cosa que también hace el juego es
distinguir, me río porque el juego no es que sea muy difícil en cuanto a reglas, pero al final hay bastantes conceptos a tener en cuenta. Habla de miniaturas, habla de figuras y habla de personajes y de enemigos. Las miniaturas son cachos de plástico, ¿vale? Cualquier cacho de plástico se considera una miniatura, ya bien sea una trampa, ya bien sea pues una feature, ya bien sea un enemigo, lo que sea, ¿vale? Entonces, miniaturas son cualquier cacho de plástico que haya encima del tablero de juego. Cuando habla de figuras, las figuras son miniaturas de tipo personaje o de tipo enemigo. Y cuando habla de personajes, habla de héroes o de aliados, ¿vale? Creo que con esto, bien, queda más o menos claro y diréis, ¿y por qué, Gaby? ¿Por qué cuentas esto? Pues es que luego en diferentes efectos del juego hablan de figuras, de miniaturas, de caracteres, es decir, personajes o de enemigos. Bien, una vez dicho esto, vamos a comentar rápidamente un poco lo que es un turno de juego, ¿eh? Y luego seguiremos comentando más cosas. El turno de juego, que lo tenemos aquí en la carta resumen, eh, a ver, hablamos de rondas. Una ronda se compone de el turno de los héroes, donde podremos hacer las diferentes actividades, bueno, acciones que tenemos ahí. El turno de la amenaza, en el que las diferentes cartas de amenaza, en este caso, por ejemplo, ya tenemos una, las diferentes cartas de amenaza se irán activándonos para fastidiarnos un poco. Y luego tenemos el turno del villano, en el que robaremos una carta del villano y, bueno, activaremos todo lo que haya en la línea del villano, ¿vale? Comenzaremos por la izquierda, seguiremos, aquí no hay más, recordad que estos son cartas de recordatorio y resumen, entonces seguiremos con la derecha si hubieran más, porque hay cartas permanentes. Y una vez que hemos acabado de activar las cartas, robamos una nueva carta de villano, la resolvemos. Em, y luego viene el turno de la quest, de la aventura. Entonces lo mismo, vamos a ir resolviendo todo lo que hay aquí en orden y cuando hemos acabado, pues nos tocará comenzar a nosotros. Cada vez que comienza el turno de los héroes, todos los héroes, lo primero que tienen que hacer es todos los héroes simultáneamente, todo lo que tengan las cartas que estén agotadas, las enderezamos, es decir, se desagotan, o se recuperan, y todas las fichas que tengamos de acción gastada se vuelven a dar la vuelta para denotar que tenemos las acciones disponibles, ¿vale? Entonces, eso es un poco los cuatro turnos que componen una ronda de juego. Vale, cositas. Ya hemos hablado de las diferentes cartas que tiene nuestro personaje. También es conveniente hablar de lo que en el juego se llama Attached Cards. Veréis que cuando hemos montado, lo digo porque pasa frecuentemente, aquí hemos atacheado, ¿vale? Vamos a llamarlo enganchado, una carta a otra. Lo pone así, se llama attach. No sé, es adjuntar, no sé, llamarlo como queréis, ¿vale? Pero hemos, digamos, añadido una carta a otra, o hemos unido dos cartas. Bien, pues veréis que durante la partida, no sé si en esta, pero yo entiendo que sí, hay muchas, bueno, hay a veces, no sé si muchas o no en esta aventura, pero hay veces que tienes que añadir o unir unas cartas con otras. Entonces se hace, pues, en esencia lo mismo que hemos hecho. Se pone debajo para que se vea el texto de las dos cartas. Vale, vamos a comentar brevemente las diferentes acciones que puede hacer nuestro héroe. Fijaros que tenemos movimiento en el que nos podremos mover, hacer acciones de carta, las cuales ahora enseguida mencionaré. Podemos interactuar con cartas que haya en juego, podemos jugar una carta de nuestra mano, robar una carta, descansar o canalizar. Vamos a ir viéndolas ligeramente, un poco más con profundidad cada una de ellas. El movimiento es sencillo, cada uno de los personajes puede moverse hasta 3 espacios, nada más, ¿vale? Entonces, el movimiento es sencillo, se pueden usar las diagonales y nos podemos mover 1, 2 y 3 de manera muy sencilla. No podemos invadir espacios que estén ocupados salvo por personajes, es decir, aliados o héroes. Entonces, si hubiese aquí otra miniatura voy a poner un dado, imaginaos que esto fuese un personaje, es decir, un aliado o otro héroe, sí que podemos atravesar su espacio, pero no podemos detenernos obviamente encima de él, Pues subirse a coscoletas no está permitido.
Y los enemigos pueden hacer lo mismo. Los enemigos solo pueden atravesar figuras que estén ocupadas por otras miniaturas, si esas miniaturas son otros enemigos, ¿vale? Y por enemigo, pues entendemos tanto los minions como creo que los enemigos están considerados minions, rivales y villanos. O sea, básicamente todo lo que se quiera enfrentar a nosotros. Vale, más cositas. Por cierto, se pueden hacer, como tenemos 3 acciones, podemos hacer si queremos las 3 acciones de movimiento y avanzar 9 casillas. Es importante comentar que cuando comenzamos a movernos, el movimiento debe de completarse antes de hacer otra cosa, aunque se nos permite gastar efectos de usar y de agotar. Eso lo podemos hacer durante el movimiento, sin interrumpirlo, ¿vale? Porque para jugar, por ejemplo, una acción, no podemos, por ejemplo, movernos un espacio, hacer una acción y luego continuar el movimiento. Tenemos que acabar la acción de movernos para luego iniciar otra. Pero, insisto, se permite usar los efectos de use, de usar, que en el fondo muchas veces es beberse una poción, o de agotar una carta. Y lo último que se puede hacer es, se puede interrumpir el movimiento para cuando llegamos a una puerta, abrir la puerta, revelar la habitación y luego, si queremos, continuar el movimiento. ¿Vale? Eso es lo que se permite en la acción de movimiento. La siguiente acción es hacer una acción de carta. Si por ejemplo nos fijamos, ya tenemos aquí algunas cartas nuestras de equipamiento que pone, por ejemplo, action. Es decir, podemos hacer acciones que estén en nuestras cartas. Lo siguiente es interactuar. Como también comentamos durante la preparación, hay algunas cartas, como por ejemplo esta de aquí, de Loosen the Grip, que dice Interact. Podemos interactuar con esa carta. En este caso tenemos que estar normalmente adyacente, porque si os fijáis pone Interact 1, es decir, tenemos que estar a distancia 1 de esta carta. En este caso no tenemos ni idea de dónde está el prisionero, pero si hay otras cartas en las que se puede interactuar, pues te dice a qué distancia y se puede interactuar con ellas a través de una acción. Más cositas, podemos jugar una carta de nuestra mano usando una de las acciones, es decir, tenemos estas 4 cartas, podemos bajar una. Insisto, las cartas de feat no consumen acción y las cartas de reacción tampoco. Las cartas de feat son proeza, las jugamos en nuestro turno cuando nos dé la gana, nos convenga, y las cartas de reacción no. Las cartas de reacción, lamentablemente, solo las podemos jugar cuando se cumpla el texto de reacción. Luego, ¿qué es lo que cuesta acción? Pues la carta es que ponga action. Luego también, si nos interesa, podemos robar una carta, porque queramos tener más cartas en la mano. Podemos descansar. Para descansar es importante los suministros. Ya veréis que durante la partida, voy a sacar la ficha y ya voy avanzando cosas. Estos son fichas de focus, estos son fichas de suministros. Bueno, pues podemos gastar una ficha de suministros, ya lo explico por qué he sacado estos dos lados. Podemos gastar una ficha de suministros para recuperar, creo que eran 2 puntos de vida, ¿es correcto? Sí, podemos recuperar 2 puntos de vida. ¿Cómo conseguimos estas fichas? Desactivando trampas, derrotando enemigos o durante las búsquedas que hagamos en los feature, los features, características. Vamos, siempre que hagamos búsquedas en las habitaciones donde hay mobiliario, ¿vale? Entonces podemos gastar una fichita de estas para recuperar 2 puntos de vida. Lo mismo, como vamos más despacio, probablemente para representar las fichas de suministros utilizaré este dado de 6 y para representar los tokens de focus, de concentración, utilizará probablemente este dado azul. Bien. Vamos. Y la última acción que podemos hacer se llama canalizar, que en esencia es ganar un focus. Ya veréis que las fichas de concentración son bastante importantes debido a muchos efectos en el juego. Entonces podemos conseguir una ficha de concentración y luego podemos modificar uno de estos daditos a la cara que nos dé la gana. La verdad es que una de las mecánicas que más mola del juego son, curiosamente, estos dados de aquí de altar, porque iremos jugando con ellos para activar múltiples efectos. Por ejemplo, en nuestra misma carta de personaje, aquí pone Exhaust y sale el símbolo de tierra, porque los diferentes daditos tienen múltiples caras. Vamos a recordar que esto es oscuridad, esto es fuego, esto es luz, y ya que estamos,
agua, viento y piedra, ¿vale? Pues bien, en este caso, por ejemplo, en nuestra carta, si vemos, dice, si agotamos a nuestro personaje y gastamos una runa de piedra, pues podemos activar su efecto. Es importante también comentar que las cartas cuando se agotan, simplemente lo que limitan es que no podemos volver a agotarlas otra vez para hacer lo mismo. Pero el resto de cosas que tenga la carta lo podemos utilizar. Por ejemplo, está el arma, que es Myrene's o Myrene's Blade, la espada de Myrene. Dice Action Attack, pero abajo pone gástalo, exhaust, perdón, agótalo, gasta una runa de fuego y hace un punto de pupa a un enemigo que esté en rango. Si hago el exhaust, yo puedo seguir atacando, es decir, yo puedo atacar una vez, hacer pupa, hacer luego el exhaust y luego hacer dos ataques adicionales si quiero. Y no pasa nada porque esté agotada. De hecho, es importante comentar que los exhaust los podemos decir, el agotar podemos hacerlo fuera incluso de nuestro turno y no tenemos por qué hacer la acción para hacer luego el exhaust de abajo. Vale, con eso ya tenemos realmente todas las acciones del personaje comentadas por encima. ¿Qué otras cosas es conveniente mencionar? Pues vamos a hablar un poco de lo que está en rango y lo que es la línea de visión. La línea de visión aquí se calcula de una forma muy sencilla, quizá este no es el mejor sitio para calcularlo, pero bueno, vamos a comenzar por rango, que es más fácil. Rango es el camino más corto que hay entre un espacio de una miniatura y otro espacio, y se calcula por el camino más corto. Esto es sencillo, es decir, por ejemplo, el rango del dadito y de mi personaje es pues 1, 2 y 3 diagonales se admiten. Pero ojo, porque el rango se debe calcular entre dos espacios que estén dentro de la misma habitación o, como mucho, si una de las dos partes se encuentra en un espacio de puerta. Es decir, esto está permitido, ¿vale? Esto estaría a rango 1, 2, o sea, 1, 2, 3 y 4. Está a rango. Pero si esto, por ejemplo, estuviera aquí, ya no está a rango, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar de la línea de visión. Aquí esto es un cuadrado, es línea de visión y estoy en el centro, con lo cual línea de visión tengo en todos los lados. Pero si nos ponemos, por ejemplo, aquí, la línea de visión, podría haber dudas. ¿Cómo se calcula la línea de visión? Pues vamos a hacer un poquito de zoom y voy a sacar aquí ya mi puntero láser lineal. Y en esencia lo que nos dice el juego es que la forma de calcular la línea de visión es, si puedo trazar una línea desde cualquier punto de la casilla de origen a cualquier punto de la casilla de destino, sin pasar por puertas o muros, hay línea de visión. En esencia, el resto de miniaturas que hayan no tapan línea de visión. Y solamente lo tapan las puertas y los muros. Entonces, ¿eso qué significa? Que la línea de visión obliga a que las dos casillas se encuentren en la misma habitación o, al igual que antes, una de ellas tiene que estar al menos en un espacio de puerta. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, aunque estemos así, esto sí que habría línea de visión, dibujo, línea a línea, puedo pintar. La línea no atraviesa ningún espacio de pared, hay línea de visión. Aquí, por ejemplo, seguiríamos teniendo línea de visión. Pero aquí ya, quizá no. ¿No? ¿Veis si os fijáis? Para poder llegar aquí, no, también habría, bueno, pasamos por la esquina, no atravesamos, ¿vale? Toca la esquina, yo creo que aún habría, pero ya aquí no tendríamos línea de visión, ¿vale? Uy, perdonad, que no se está viendo, que ya me he ido hacia el otro lado de aquí, ¿eh? Ahí, por ejemplo, ya no tendríamos línea de visión porque para poder llegar estamos atravesando, ¿vale? Pero si estuviéramos aquí, probablemente esto lo daríamos por bueno porque solamente atravesamos, tocamos la puntita, ¿vale? Bien. Vale, otra cosa que es conveniente comentar es que, y se me ha olvidado mencionarlo durante el movimiento, es que a la hora de movernos, estos espacios de puerta son especiales. Y lo que significa es que cuando queremos atravesar una puerta, no podemos atravesarlas en diagonal. Siempre tenemos que atravesar desde un espacio de puerta a otro espacio de puerta, de una habitación a otra. Si no, no podremos avanzar. Perdón. Sí, bueno, avanzar, pasar de habitación. Eh, Otra cosa que vamos a comentar, bueno, de la fase de los jugadores yo creo que ya queda más o menos claro. Cómo se desvela una habitación yo creo que ya lo veremos a medida que vayamos jugando. Y solo queda mencionar algunas cosillas más de el turno de la amenaza.
el turno del villano y el turno del quest. Brevemente, durante el turno de amenaza lo que vamos a hacer, como he dicho, es ir resolviendo las diferentes cartas de amenaza que tengamos en nuestra zona de juego. Cada jugador tiene su propia zona de amenaza y realmente la zona de amenaza da un poco igual a qué enemigo estés enfrentado. Quiero decir, puede haber un enemigo que esté aquí, al lado mío, y que esté en la zona de amenaza de otro compañero. ¿Vale? Esto es curioso, pero es así. Es decir, aquí simplemente cuando se activan los enemigos de nuestra zona de amenaza, no significa que vayan a por nosotros porque lo tenemos en nuestra zona de amenaza. Los enemigos tienen una IA muy simple y es que se van a mover hacia el enemigo más cercano. La mayoría de los enemigos, cuando les toca su turno y se activan, porque insisto, vamos a ir cogiendo carta por carta y vamos a resolver los efectos de activación de cada una de las cartas de amenaza. Pues bien, la mayoría de ellos hacen lo que se denomina un engage. Engage significa que me voy a mover y voy a ponerme en la mejor posición posible para poder atacarte. Es decir, me coloco en la posición más alejada para estar en rango y poder hacerte daño. ¿Vale? Si hay más de un espacio posible, ¿vale? Que está a la misma cantidad, a la misma distancia, intentamos colocarlo en la posición más favorable que tengamos a más enemigos en rango. Vale. Los villanos. Las cartas de villano las hay de dos tipos. Tenemos cartas de eventos y cartas de efectos permanentes, ongoing, que se quedarán ahí pues hasta que diga la carta o hagamos algo o lo que sea. ¿Vale? Las cartas de eventos se resuelven y ya está. Lo mismo que durante la fase de amenaza, durante la fase de villano resolveremos todas las cartas de izquierda a derecha con el efecto de activación, de activar, de activate. Y una vez que hayamos resuelto todas, pues robaremos una carta de villano y como he comentado, dependiendo de si es un evento o un ongoing, lo resolvemos en el acto o se queda permanentemente en juego. Y por último viene el turno de el quest, que insisto, de manera análoga, tendremos que ir colocando las diferentes cartas de izquierda, o sea, iremos, perdón, activando las cartas de izquierda a derecha. Por eso es importante en el orden en el que las vamos descubriendo o vayan apareciendo aquí las cartas de quest, porque se resuelven de izquierda a derecha. Y yo creo que con esto ya más o menos os he contado todo lo importante. Ya solamente me queda hablar de un poco de cómo se resuelven las tiradas de dados y cómo funcionan un poco los combates. Hay un montón de tipos de test, de pruebas que se pueden hacer. En esencia, cada vez que veamos una cosa así, por ejemplo, action, un texto entre colores y un atributo, es un test. Hay diferentes tipos de test. Hay tests de ataque, hay tests, por ejemplo, aquí, digamos, genéricos, y cada uno tiene un atributo distinto. Y digamos que lo diré, el texto indica el tipo de prueba que se tiene que hacer. Incluso aquí, por ejemplo, estas de aquí no lo he mencionado, pero esto significa que esto es un progreso. Este tipo de task que pone aquí es una prueba de tipo progreso donde los éxitos se van a poner aquí fichas hasta que consigamos llegar al límite que pone ahí para completar, digamos, que la tarea. Vale, no voy a meterme en cómo funcionan todos los tests, ya lo iremos viendo durante la partida, pero en esencia vamos a hablar, por ejemplo, de los combates, que funciona bastante bien. Aquí solamente hay un tipo de dados, que son los dados que tiramos nosotros. Cuando los enemigos nos atacan, digamos que hacemos nosotros una prueba. O sea, no es que nos ataquen y tiramos ellos dados de ataque y nosotros dados de defensa. No, aquí básicamente ellos hacen un daño fijo. Todos los enemigos atacan una cantidad de daño fijo y nosotros hacemos una prueba para defendernos y siempre tiramos estos dados. Y estos dados, voy a hacer un poco de zoom para que veamos las diferentes caras. Antes quiero decir lo siguiente. Si por ejemplo fuéramos a atacar, aquí por ejemplo dice Action, Attack, y se ataca con fuerza. Fuerza tenemos 2, luego entonces utilizaría 2 dados de ataque, ¿vale? Entonces, si yo voy a atacar, pues tiraría los dados. Entonces tiro los dados y tenemos diferentes tipos de caras que nos puedan salir. Estos son éxitos y en esencia un éxito es un impacto. Esto que tenemos aquí es un éxito muy chulo, es un crítico. Cuando veamos que nos sale un crítico, esto cuenta como éxito y además tiraremos otro dado, perdón, ¿vale? Y esto tiene efecto de explosión, quiere decir, si nos hubiera salido aquí otro crítico,
volveríamos a tirar otro dado. Así que hay momentos curiosos y si nos sale autocrítico como ahora, tiraríamos otro dado. ¿Vale? Y seguiríamos. Esta otra cara significa que tenemos un éxito y además aparece un símbolo de focus, de concentración. Si tenemos una ficha de concentración, podemos gastarla para convertir esa concentración en un éxito y si no tenemos o no queremos, después de que se resuelva el combate, esto nos permite recibir una ficha de concentración. ¿Eh? Y la otra cara que tenemos aquí es la de concentración. Entonces, si nos fijamos, y otra de las bondades que tiene el juego es que no hay dados realmente malos, no hay pifias, no hay fallos. Lo único que se puede considerar como fallo es el de concentración puro y duro. Pero que nos permitiría no tener un éxito ahora, pero nos proporcionaría una ficha de focus, con lo cual nos garantizaría un futuro éxito caso de salir un focus, pero es que los focus no solo se utilizan realmente para convertir dados de focus en caras de focus en éxitos, sino que también hay otras, situaciones en la partida que nos obligan a gastar focus. Y ya está, con todo esto yo creo que tenéis unas nociones básicas de cómo se juega el juego, de las cartas, las habilidades, las características o habilidades de los personajes, de cómo funciona todo un poco, movimiento, líneas de visión, rango, etc. Y ya pues solamente nos queda comenzar a jugar. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.